Muy bien, comenzamos, ya inició la grabación y les recuerdo, los apuntes los pueden ver directamente de GitHub. También pueden clonarlos en su sistema local y pueden verse tanto con notebooks de Jupyter como con Visual Studio Code. Vamos a continuar todavía con la introducción y voy a abrir la consola. Siempre olvido la contraseña de un segundo. Lo que estoy haciendo es abrir una terminal. Estoy en Google Cloud. Tengo varios proyectos. Tengo una organización, en este caso es qltp.mx. Y vamos a trabajar desde aquí. Habíamos hablado, es más, lo hice en otra instancia, para que no cueste más. Me voy a la consola de esta, que se llama Pythonista. Y habíamos explorado la herramienta de DataPrep. Como les comentaba, DataPrep es una herramienta para realizar ingesta y ETLs, que es visual. Esta requiere de una suscripción adicional, pero yo puedo ver, por ejemplo, un flujo de ejemplo. En este caso, una de las características que tiene DataPrep es que puede manejar tanto eventos como streams de datos, como procesos batch. Vamos a ver un ejemplo rapidísimo. Aquí voy a hacer más grande. Esta es una herramienta totalmente visual, en donde yo tengo, primero defino un dataset y tengo una serie de scripts que en realidad son también visuales, que se conocen como recetas. A todo esto se le conoce como un plan. Yo puedo añadir datasets buscándolos, puedo importarlos o puedo conectarlos. Yo puedo definir cuántos flujos tenemos, en este caso tengo 2. Y voy a ver este de los datos. ¿Qué voy a hacer? Si yo selecciono el icono, aquí tengo los datos del dataset. Donde se encuentra está en Cloud Storage, está eh, en un bucket. Tiene 5 columnas que tienen 3 tipos cuando fue actualizado. Y aquí tenemos los datos del evento. Yo puedo preverlos. Yo puedo generar, sustituir el dataset, puedo eliminar la estructura, quitarlo del flujo, lo voy a dejar aquí. Ahora, este es mi origen, esta es mi fuente de datos. Lo que yo voy a hacer es hacer algunas transformaciones. Y entonces, por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es utilizar, las columnas están en JSON, contienen un JSON. Lo que voy a hacer aquí, yo voy a editar la receta.
Y yo puedo utilizar elementos, reemplazar, estandarizar, extraer, contar cuántos elementos cumplen con un patrón. Puedo dividir las columnas, unirlas, formatear, agrupar, hacer este pivoteo. Y tengo esta herramienta para objetos y arreglos. Como pueden ver, tengo un montón de acciones, puedo filtrar, tengo funciones matemáticas, tengo joins y uniones, inclusive tengo funciones que puedo definir, UDFs, User Defined Function. Puedo seleccionar, aplicar filtros. Y entonces aquí me dice algunos de los datos que yo tengo. Entonces tengo una receta en donde se crean nuevas columnas para 8 constantes en el evento propiedades. Se crea una columna para email y para idioma. Y una vez que se obtienen, elimina las propiedades del evento y del usuario. Es decir, a partir de mis datos, que son los que tengo aquí, solamente voy a tomar los que yo necesito. Si yo la corro, yo puedo utilizar un data flow o puedo utilizar ciertos elementos. Voy a tomar, se va a crear un CSV que está aquí y lo corro. Se valida el esquema, se toma el dataset y se genera un trabajo. Una de las características que tiene DataPrep es que yo puedo decir cuándo se va a ocurrir el trabajo, puedo ocurrir el trabajo. Yo puedo ver la historia de los trabajos, por ejemplo. Es un trabajo en progreso. Puedo definir conexiones no solamente a buckets, sino puede ser a BigQuery. Y, por ejemplo, puedo conectarme a ciertos CRMs y RPs, a bases de datos, a sistemas de archivos, a herramientas de marketing. Hay varios conectores que podemos utilizar. Esta es una de varias herramientas. En este caso falló, pero ya vimos cómo es que yo puedo ejecutar este flujo. Como les decía, yo tengo planes. Yo puedo crear planes que no son otra cosa más que un conjunto de flujos. Esta herramienta, como yo les comento, no es directamente de Google, pero es muy utilizada y sobre todo para el tema del examen, es importante que la conozcan. Lo que es un job, lo que es un flujo, lo que es un plan, cómo es que se añaden estos elementos. Voy a crear uno rapidísimo. Aquí tengo un dataset, le puedo decir qué dataset puedo utilizar. En este caso tengo importados. Yo puedo definir una receta. Y aquí la puedo editar, añadiendo pasos otra vez a partir de todo lo que tengo aquí. Por ejemplo, lo voy a tomar ID y la voy a agrupar y voy a sacar el promedio. Y entonces lo que estoy haciendo sobre digo, no sé por qué lo estoy haciendo aquí, pero por ejemplo escogí Average ID
y escogí el promedio. Y yo puedo, ¿cómo se llama? Yo puedo correrlo. Lo voy a eliminar. Y ahora voy a utilizar email. Tengo, por ejemplo, aquí donde estaba match. Yo le puedo decir cuál es el patrón y le voy a decir que termine, por ejemplo, en .com. Yo puedo definir dígitos, añadir patrones, todo este tipo de cosas. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Tenemos todavía algunas cosas que ver por acá. Esta es una de las tantas herramientas. Tenemos otra herramienta que también es visual. Déjenme salir de aquí. Y tenemos Data Fusion. En Data Fusion yo voy a crear una instancia y esta es una herramienta para integración de datos. ¿Cuáles son las características que nos importan? Bueno, otra vez, integración de datos. ¿Qué es integrar datos? Nosotros habíamos hablado de que existía una ingesta. Déjenme, me voy a los apuntes. Tengo mis fuentes, tengo el almacenamiento, el procesamiento y el análisis. Entre las fuentes y el almacenamiento, déjenme ver si lo tengo por acá, creo que no. Yo puedo identificar una fuente, tomar de la fuente y guardarla en almacenamiento. Eso es lo que se conoce como ingesta. Pero yo puedo tener varios tipos de fuentes. Y lo que voy a hacer es, antes del almacenamiento, tomar estas fuentes e integrarlas. Integrar significa tomar de varias fuentes y generar un conjunto de datos propio. Yo creo una instancia, le voy a colocar demo, instancia de demostración, le puedo colocar eh, los datos de qué región quiero, la versión de Data Fusion y el tipo de recursos que yo voy a utilizar. Le voy a colocar developer. Otorgo permisos y voy a crear una instancia de Data Fusion. No es otra cosa más que generar un conjunto de recursos de cómputo que yo voy a utilizar con esta instancia. Mucho cuidado, nuevamente, todo aquello que ustedes no apaguen se les va a facturar. Bueno, tarda un poquito. Y bueno, vamos a ver aquí. Quiero una instancia privada, me puedo utilizar, conectarme con algún recurso. Genero los roles, habilito el uso de registros.
Y aquí yo tengo un tutorial. Se otorgan los roles, genero las instancias, configuro el login, también el monitoreo. Bueno, tarda un poquito. Y yo puedo hacer un pipeline. Otra vez. Aquí está, me voy a las instancias, las crea. Voy a crear un rol, que en este caso le voy a colocar tutorial. Y yo puedo conectarme a BigQuery, por ejemplo, o a un bucket. Cargo los datos, los limpio. Y yo voy a utilizar el Wrangler. El Wrangler es una especie de IDE en donde yo puedo ver los elementos de cada, se está tardando mucho, entonces puedo tenerles algunos pantallazos, y yo puedo de manera visual, a través del Wrangler, de manera muy similar a como lo hacíamos con Data Prep, identificar fuentes, y estas fuentes conectarlas con ciertas acciones. Eliminar archivos, mover archivos. Déjenme ver si hay algo más complejo. Yo puedo conectarme con aplicaciones. Algo más complejo. Bueno, voy a abrir este de aquí. Y lo único que tengo que hacer es definir mi DAG. Yo puedo definir el pipeline y a partir de estas herramientas gráficas definir tanto fuentes como acciones que están relacionadas con una fuente. Déjenme ver si ya termino. No, si se está tardando. Bueno. Mientras continúa, vamos a hablar de otros elementos. Ya hablamos un poquito de Data Fusion. Es un servicio de integración de datos totalmente gestionado y facilita la creación, ejecución y administración de pipelines de datos ETL y LT de manera sencilla y orientada. Tiene una interfaz gráfica, tiene una biblioteca de conectores muy fuerte, se integra con GCP sin problemas y es para lo que funciona. Nosotros ya también vimos Data Prep, creo que no está aquí. Sin embargo, aquí lo tenemos. Tenemos varias herramientas para hacer pipelines de datos. Recuerden, el objetivo primordial de un ingeniero de datos es hacer pipelines. Y entonces nosotros tenemos herramientas como Data Fusion, que es una herramienta low code. Tenemos Data Prep, que también es low code. Y tenemos otras herramientas que no son low code. Hablamos de Dataproc. Dataproc me permite generar un clúster convencional para el uso de Hadoop y todo su ecosistema. Y puedo asignarle cuantas máquinas yo decida dentro del clúster, generar reglas de escalamiento y utilizar todo el conocimiento del ecosistema de Hadoop para poder trabajar sobre este clúster. Lo más común es que se instale Hadoop con Spark. En este caso, lo que nosotros tenemos es un sistema administrado en donde ya tenemos un clúster creado y diseñado específicamente para hacer operaciones con Hadoop y todo su ecosistema, y a partir de ahí, utilizando Spark y las notebooks, acceder a los datos de Dataproc. Tenemos Data Fusion,
Y tenemos estos dos elementos, Dataflow y Composer. Dataflow está basado en un proyecto que se llama Apache Beam. Dataflow me permite procesar datos en batch y en streaming. Dataflow tiene Dataflow y Apache Beam tienen la gran ventaja de que Apache Beam es de código abierto y Dataflow es un runner. Lo vamos a ver más adelante. En el caso de Apache Airflow, yo puedo orquestar flujos de trabajo, prácticamente cualquier flujo de trabajo, pero Airflow es bastante competente con flujos de trabajo relacionados con datos. Vamos a ver cuáles son las diferencias. Déjenme ver cómo van. No, creo que no, se va a tardar mucho. Bueno, vamos a continuar. Al final que nos queda hora y media. Por cierto, me buscaron a lo largo de la semana, principalmente personas que están dentro de esta iniciativa de ingeniería de datos. Déjenme les hago un comentario antes de pasar al siguiente capítulo sobre cómo es la manera de estudiar para un examen de ingeniero de datos de GCP. Como les comentaba, si ustedes están dentro del programa, pueden entrar a partner.cloudskillboost. Se los voy a colocar aquí en el chat. Hay varios paths. En este caso es el ingeniero de datos. En un segundito, ¿dónde está? Data Engineer, aquí está. Cada una de estas rutas de aprendizaje tiene ciertas actividades. En este caso tenemos 13 actividades. Yo les comentaba que a veces el orden en el que están no es el adecuado. Y va de nuevo. Este grupo de actividades es diseñado para personas que en este momento se consideran ya un ingeniero de datos, que tienen ciertos conocimientos previos. El primer módulo, Preparing for Your Professional Data Engineering Journey, es el curso de preparación para el examen. Nuevamente, no lo tomen. ¿Cómo funciona un curso? Por ejemplo, voy aquí al de Cloud, Big Data Machine Learning. No sé por qué no me está permitiendo acceder. Déjeme utilizar otra cuenta. La de sí, seguramente sí. Ok. No, parece que hay un error aquí. Algo está sucediendo con el acceso. Creo que ya está. Tengo las rutas. ¿Y de qué constan los cursos? Los cursos, como ven, cuando uno termina, les dan un badge. Y si ustedes se fijan, de hecho yo estoy a punto de renovar mi certificación de Data Engineer. La semana pasada venció. La certificación tiene una validez de 2 años.
Yo hice mi primera certificación el 19 de abril de 2020, de 2022. Si ustedes se fijan, no concluí todos los elementos. Únicamente escogí aquellos que yo realmente no conocía. Este fue el último, con este me preparé para el examen. Este es el que les recomiendo, con el que deben de empezar, el 2. Google Cloud Big Data and Machine Learning Fundamentals. Este les da nociones de qué se trata. Gracias, Sandro. A veces es difícil empezar. A veces es una cantidad de información bueno, es una cantidad de información masiva con la que se van ustedes a topar. Necesitan empezar por algún lado. Empezar con la primera actividad no es recomendable. Empiecen por esta, por la 02. Después continúen con la 3, que es la de modernización de Data Lakes. Y después pueden ustedes continuar con el resto de las actividades. Voy a entrar a uno de los cursos, que es este de aquí, que ya lo completé. En mi caso, yo esto lo hice hace 2 años. Existe una nueva versión de este curso. Normalmente lo que cambian son los videos. Aquí es la parte importante. Si ustedes ya tienen, gracias Mina, si ustedes ya tienen cierta experiencia, no necesitan aventarse todos los videos. Solamente necesitan ustedes aquellos componentes que son obligatorios. Por ejemplo, aquí dice Big Data Machine Learning en Google Cloud. Dice 0 de 9 videos, 0 de un documento, 1 de un laboratorio y 0 de cuestionarios. Los laboratorios, si ustedes se fijan, son idénticos, por eso me los dejó en verde. Cambió el material, pero estos laboratorios no cambiaron. En este caso, en Vertex AI hay un laboratorio nuevo y tengo que hacerlo. Entro, por ejemplo, aquí a Big Data and Machine Learning on Google Cloud. Y de este lado, déjenme lo que puedo usar. De este lado, yo tengo todos los elementos que conforman el módulo. Aquellos que yo ya pasé, por ejemplo, este de Exploring BigQuery Public Dataset, Pipeline for Written Dashboard with Data Flow, o Predicting Visitor Purchases with BigQuery ML, ya no necesito volverlos a hacer. Pero, por ejemplo, aquí hay uno nuevo, que es Machine Learning con Vertex AI, y hay un laboratorio que se llama Vertex AI Predicting Loan Risk. Me voy al menú principal. Perdón. Aquí está. Tengo los laboratorios. Y solamente algunos de estos elementos son obligatorios. Regreso aquí, lo selecciono. Y aquí yo puedo ver video de introducción, video de Google Cloud Infrastructure, de Compute, de Storage, la historia de Big Data, etcétera, etcétera. Se los recomiendo. Y algunos de estos elementos dicen required, requeridos. Ustedes pueden saltarse los videos. De hecho, los videos, si los ven ustedes, los pueden ver, los van a encontrar directamente en YouTube.
Pero hay unos elementos que son requeridos. Required. Esos son obligatorios. Si ustedes no pasan por este laboratorio, por ejemplo, y lo terminan correctamente, no van a poder avanzar. No van a tener este batch de que completaron el curso. Entonces, por ejemplo, aquí en este, yo ya cumplí con este laboratorio que es requerido, pero tengo otro elemento requerido que es el quiz. Y entonces tengo ciertas preguntas. Vamos a ver si ahorita me las acuerdo. Según yo es Codeline. En ese caso tuve una mala. Para pasar, yo necesito el 75%. Creo que entonces sería acá, la correcta. Una vez que yo completo este cuestionario, aparece la palomita. Y todos los elementos, por ejemplo, aquí, hay otro quiz, este de aquí. Ya no lo voy a hacer para no perder el tiempo. Pero una vez que yo termine todos los elementos obligatorios, me va a decir que terminé con la sección. Ahí va el tip. Si ustedes ya se sienten cómodos con la información, pueden pasarse directamente a aquellos elementos que son obligatorios. Si los conceptos quedan claros, si entienden de qué se trata, pueden saltarse los videos, irse directamente a los laboratorios y a los cuestionarios. Recuerden, somos gente ocupada y pues a veces no tenemos todo el tiempo para estar viendo videos. De hecho, yo los coloco normalmente a doble velocidad. Y como ya tengo cierta experiencia, me voy directamente a algunos temas que ya conozco. La estrategia es clara. Tampoco necesitan de manera obligatoria. Otra vez me voy al pad. Si ustedes se fijan, solamente tengo 1, 2, 3, 4, y no sé, creo que estos no los terminé, como cuatro actividades terminadas completamente, y sin embargo pasé el examen. ¿A qué se debe? A que yo ya anteriormente conocí algunos elementos de aquí. Por ejemplo, ya conocí a PopSoft, ya sabía utilizar este Machine Learning, ya conozco el uso de Dataflow. Ya tengo experiencia, ya no necesito llevar esto. Si ustedes quieren empezar desde cero, lo que les recomiendo es tomen todos los cursos. Si sienten que va lento y ya no necesitan practicar, únicamente cubran aquellos elementos que son obligatorios.
los required. Todo lo demás lo pueden obviar. Ahora, otra recomendación. Existe un sitio, de hecho existen varios sitios que tienen dumps. Por ejemplo, Exam Topics, y se los voy a colocar aquí, tiene los dumps de varios exámenes. Entonces, por ejemplo, el de Data Engineer, aquí está. Tiene 315 preguntas que digamos que la gente que ya hizo el examen viene y las pone aquí. Ah, eso suena trampa. Más o menos. Una de la razón por la que no han demandado Exam Topics es porque van a encontrarse con preguntas similares. En muchos casos son prácticamente idénticas a las que se van a encontrar en el examen, pero las respuestas no siempre son las correctas. Entonces, por ejemplo, me voy aquí, browse a las 315 preguntas. Recuerden, el examen está en inglés. Y entonces tienen la primera pregunta. Tu compañía construyó una red neuronal de con TensorFlow con un gran número de capas. El modelo se ajusta bien a los datos de entrenamiento. Sin embargo, cuando lo probaste con nuevos datos, su rendimiento es pobre. ¿Qué método utilizarías para arreglar este asunto? Y entonces aquí tienes threading, serialización, métodos de selección, reducción de dimensiones. Yo puedo ver la solución que está sugiriendo Exam Topics. Pero también aquí dice most voted o la más votada. En muchas ocasiones, la respuesta de Exam Topics y la más votada no son las mismas. Y es por eso por lo que no están demandando este tipo de sitios, porque no les están dando la respuesta. Y lo que tienen que hacer ustedes, meterse a la discusión. Y lo que yo les recomiendo es siempre busquen algún tipo de liga de referencia. Si se fijan, algunos tipos son medio gandallas. Y si tengo mi examen el 5 de mayo, apreciaría si alguien me puede dar todas las preguntas en PDF. Lo que sucede es que las primeras 100 preguntas son públicas. Las últimas preguntas, que normalmente corresponden a las versiones más recientes del examen, tienen que pagar por ellas. Pero, por ejemplo, aquí tenemos a alguien que sí, además, no solamente está pidiendo el PDF, sino que está diciendo, ¿sabes qué? La respuesta correcta es C. Y aquí tienes una liga. Esta es una referencia con respecto a la pregunta. Aquí está la discusión completa. Y aquí les dice cuáles son las preguntas. Les dice por qué, por las razones por las que la escogieron. Y entonces el trabajo de ustedes es buscar dentro de la discusión referencias y estudiar las referencias. Esta es una gran ayuda para el examen. Y entonces tenemos dos objetivos, y ahí es en donde depende de ustedes.
¿Qué es lo que quieren ustedes de estas capacitaciones y de estos cursos y de estos grupos de práctica? Si ustedes están en organizaciones como Gentera o como GNP, están aquí muy seguramente porque esto es parte de su trabajo y quieren aprender un poco más. Pero ustedes a lo mejor están en otro proyecto o siguen estando en con estos dos clientes y lo que quieren es mejorar sus condiciones personales para contratación o para aumento o para que los incluyan en otros proyectos relacionados con ingeniería de datos. Y entonces lo que les interesa es obtener un papelito que digan que ustedes están certificados. Les voy a enseñar el mío, por ejemplo, en Credly. Un segundito. Creo que estoy ligado como cosecha Gmail. Déjenme ver. Y entonces, por ejemplo, aquí yo tengo este de Azure AI Fundamentals. Debo tener otro por aquí. Aquí yo puedo ver mis credenciales. Y ustedes pueden ir a LinkedIn, por ejemplo. Y por ejemplo, si ven mi perfil, van a encontrarse con mis certificados. Y esto jala muchas oportunidades. Muchas oportunidades. Y nuevamente, procuramos darles precios, darles a ustedes sueldos competitivos dentro de Qualtop. Una persona con una sola certificación de estas, por ejemplo, para Architect, yo tengo DevOps, Data Engineer, Associate Engineer y Architect, un Cloud Architect Senior con experiencia, y digo, perdón, se requiere experiencia, con una experiencia de 20 años, puede estar aplicando a puestos que van de los 7 a los $11,000 mensuales. Tan solo por tener un papelito de estos y tener la experiencia. Digo, tan solo costó 15 años de experiencia, pero es muy importante el papel. Los reclutadores lo primero que van a hacer es buscar este papel. Es por eso por lo que estamos aquí. Podemos aplicarlo inmediatamente dentro de lo que estamos haciendo y ganar la experiencia o sacar el papel o ambas, que es lo que yo les recomiendo. Va a ser muy difícil que la inteligencia artificial sustituya a un ingeniero de datos porque el ingeniero de datos es el que alimenta la inteligencia artificial. Este es un campo muy seguro, es un campo que todavía requiere de muchos profesionales, que está creciendo y en donde la demanda es grande. Aprovechen la oportunidad que se les está dando. Bueno, y después de este gran comercial, continuamos con los apuntes. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Entienden por qué estamos aquí? Esto lo estoy haciendo, este paréntesis lo estoy haciendo porque hay gente que se ha acercado a decirme que tiene problemas en el avance, a que se siente un poco descorazonada y frustrada por los contenidos, porque están en inglés, porque son complejos, porque requiere de mucho conocimiento, pero la realidad es que hay una razón de ser para esto y la recompensa es muy satisfactoria. Por favor, no se desesperen. Estamos aquí para ayudarlos. Si tienen dudas, si quieren saber más, si quieren formar una comunidad, que es el objetivo último, para eso estamos. No solamente es dar un curso y colocarles un videito, sino hacerlos sentir parte de la organización,
hacerlos sentir de que nos interesa que estén aprendiendo y de que estamos haciendo el esfuerzo con ustedes. Ese sacrificio de 2 horas que ustedes están haciendo aquí es el mismo sacrificio que estoy haciendo yo, nada más que lo estoy haciendo con mucho gusto. Porque seguramente dentro de 5 años ustedes van a hacer exactamente lo mismo que yo o lo van a hacer mejor. ¿Ok? Bueno, continuemos con los apuntes. Aquí hay algunas comparativas. La documentación de Dataflow, de Composer, de Datablock, de Dataproc, de Cloud Functions, de BigQuery y otra de este no, de Kubeflow no. Voy a quitar algunas que no vamos a necesitar. Esta y Cloud Functions. Muy bien, ya hablamos en general de la actividad de un ingeniero de datos. Ahora vamos a hablar de cómo se almacenan los datos. Les voy a recomendar un libro que se llama Data Architectures. Este de aquí. Si ustedes no saben qué es un data store, si no identifican algunos patrones con respecto a datos, si no saben cuál es la diferencia entre una base de datos relacional y una no relacional, si no saben qué es un data warehouse o un data lake, les recomiendo este libro. El libro es bastante práctico, es muy gráfico y tiene todo un listado de arquitecturas de datos. Yo tengo este libro aquí, es mi libro de cabecera, de hecho lo tengo aquí al ladito. Es más, voy a prender mi cámara, no se me espanten, es temprano. Hola a todos, es este libro. ¿Sí lo ven? Aquí está. Bueno, déjenme quito las... Blu-ray, sí. Ahí está. Déjenme lo quito. Déjenme quito el fondo. Ahí está. Este de aquí. Y contiene todas las arquitecturas de datos que ustedes pueden encontrar. Si tienen dudas respecto a este tipo de cosas, este es un libro que les recomiendo muchísimo. Como les digo, este es de cabecera y siempre que tengo dudas, este es sobre el que voy. Listo. Nos vamos a referir a sistemas informáticos diseñados para almacenar, organizar y recuperar grandes cantidades de información de manera eficiente. Un data store es una hoja de cálculo. El archivo de la hoja de cálculo es un data store. Un archivo CSV es un data store. Un bloc de notas con información es un data store. Una NAS con un sistema de archivos es un data store. Una base de datos relacional es un data store. Data store es el término paraguas para sistemas de almacenamiento de datos. Y entonces tenemos varios tipos de data store. Bases de datos relacionales, las que se manejan con SQL, que tienen estructuras de tablas. Es decir, van a tener una gran tabla con la que ustedes van a poder trabajar. Vamos a tener bases de datos en donde vamos a tener tablas relacionadas. Nosotros vamos a poder acceder también a ciertos elementos utilizando SQL. Y a lo mejor ustedes han escuchado por ahí de otro proyecto que se llama Apache, puede ser SBT. No, no es SBT. Voy a utilizar Apache. Un segundito, no me acuerdo cómo se llama. A veces se me va.
Un segundito, déjenme me acuerdo. Apache Drill. Apache Drill me permite utilizar bases de datos no SQL. Pero yo puedo hacer consultas sobre estas bases de datos. Se me fue el nombre de la otra, de un segundito. Tenemos Drill. Bueno, ahorita me acuerdo el nombre de la otra base, del otro sistema, en donde ustedes utilizando SQL, inclusive sobre sistemas de archivos, pueden traer información. Ahorita me acuerdo del nombre. Tenemos bases de datos no SQL, en donde tenemos esquemas flexibles. Ya habíamos nosotros platicado de lo que es un esquema. Un esquema es este formato de los datos que tienen las columnas o las estructuras de los datos que están dentro de estos almacenamientos de datos. ¿Qué significa esquema flexible? Que yo puedo generar estructuras que no necesariamente son una columna de un tipo específico. Yo puedo tener un entero, puedo tener un mapa, puedo tener un arreglo, y si ustedes han trabajado con JSON, seguramente esos conceptos los conocen. Un mapa es un par clave contra un valor, y el valor puede ser otro mapa, puede ser un valor específico, o puede ser inclusive un arreglo. Un arreglo no es otra cosa más que un listado de datos. Estos datos no necesariamente tienen un esquema predefinido. Y entonces hablamos de no SQL. Y aquí hay algunos ejemplos de bases de datos no relacionales. MongoDB, Cassandra y CouchDB. Además, nosotros tenemos lo que se conoce como almacenamiento en caché. Es un almacenamiento que por lo general se coloca dentro de un dispositivo de memoria. Generalmente también es una estructura columnar, es decir, tiene una columna de datos y sirve para almacenamiento temporal. El caché me permite acceder a datos que utilizo de manera muy común. Los accesos son rápidos y los datos cambian constantemente. Por ejemplo, tenemos Memcached y Redis. ¿Alguno de ustedes ha utilizado Redis o Memcached para hacer caché de sus aplicaciones? Al final de cuentas, son datos temporales que yo voy a almacenar en un sistema de memoria volátil. Sí, Redis es muy bueno. Y bueno, hablamos de estructuras más complejas. Tenemos los data lakes. Un data lake es un almacenamiento de datos sin procesar que almacena inmensas cantidades de datos, tiene la capacidad de almacenar grandes cantidades de datos, pero son datos crudos. Lo que yo les comentaba de la semana pasada de cómo funciona mi closet. La escalabilidad es masiva, es decir, puede guardar hasta petabytes o exabytes, y se utiliza primordialmente para análisis de Big Data. Uno de los grandes hitos de Hadoop es el Data Lake. Y entonces tenemos estructuras como Amazon S3, Azure Data Lake Storage, y les voy a colocar aquí HDFS, que es el sistema de archivos de Hadoop. Tenemos los Data Warehouses. Los Data Warehouses son parecidos a las bases de datos relacionales, con una gran diferencia. Las bases de datos relacionales, por lo general, se enfocan en las transacciones. Nosotros tenemos estas columnas que corresponden a nuestro esquema de datos. El tipo de cada columna es el esquema. Y tenemos las columnas con todos los elementos de este mismo tipo de datos.
y vamos a tener renglones. Los renglones también se conocen como registros y dentro de los registros a estos datos, los datos en las columnas, se les conoce como campos. En el caso de las bases de datos relacionales, yo voy a tener múltiples tablas, múltiples estructuras tabulares que se relacionan entre sí. En el caso de los data warehouses, yo voy a tener una sola estructura, y eso es lo que se prefiere, una gran estructura de datos, también utilizando una estructura tabular, pero en lugar de hacer énfasis en operaciones de lectura y escritura de transacciones, hacemos énfasis en lectura de columnas. Cuando hablamos de data warehouse, hablamos de analítica. Y lo que vamos a hacer es analizar la totalidad de los datos y formar criterios a partir de estos datos. Si ustedes se acuerdan, era lo que hicimos con BigQuery en el curso previo. Tenemos datos estructurados organizados, podemos hacer modelados complejos, puedo manejar múltiples dimensiones, y entonces tenemos BigQuery, tenemos Redshift o tenemos Snowflake. O también tenemos Databricks. ¿Qué arquitecturas podemos tener? Podemos tener una arquitectura monolítica, es decir, un solo lugar en donde yo voy a guardar los datos y voy a tener una computadora gigantesca con un solo sistema de archivos que va a guardar todos los componentes. Tengo una arquitectura distribuida, que esto es lo que hace Hadoop con HDFS. Yo puedo tener una serie de servidores de almacenamiento a los cuales yo les reparto la información, la fragmento y la distribuyo a lo largo de todo este clúster de servidores de almacenamiento. Eso es una arquitectura distribuida. Si nosotros hablamos de la nube, nosotros podemos utilizar buckets como Cloud Storage o S3 o Blob Storage de Azure para almacenar grandes cantidades de datos. Y yo tengo arquitecturas híbridas en donde puedo tener dentro de la nube, puedo tener dentro de mi on-premise y puedo tener dentro de una base de datos centralizada. ¿Qué productos de almacenamiento de datos tiene GCP? Bueno, tiene un almacenamiento de objetos llamado Cloud Storage. Miren, ya está Data Fusion. Aquí está la instancia. Entro Data Fusion. No entro. Bueno, ok. Déjenme la elimino porque si no me la va a cobrar. Me voy aquí. Y aquí en más productos. Tengo almacenamiento. Tengo File Store. File Store es un sistema de almacenamiento convencional. Es como si yo tuviera una NAS. Y luego tengo Cloud Storage, en donde yo tengo buckets. Un bucket no es otra cosa más que un objeto que aprovecha esa característica de la programación orientada a objetos, que es la agregación. Tengo un objeto al que le agrego objetos. ¿Qué tipo de objeto? El que sea. Puede ser un archivo de texto, puede ser una hoja de cálculo, puede ser el dump de una base de datos, pueden ser una serie de archivos de JSON. Lo que ustedes quieran, lo pueden guardar en un bucket. Por ejemplo, yo tengo aquí una aplicación. Tengo este bucket que se llama Staging Pythonista de VapSpot. Y
Déjenme ver qué es lo que tiene. Creo que ahorita no tiene nada el bucket. Tengo otros buckets, de Data Prep Staging, en donde tengo subcarpetas. Mucho cuidado. Los buckets no funcionan como sistema de archivos. Lo que tengo aquí como una carpeta es un contenedor de objetos. Y aquí yo puedo guardar cualquier objeto. Yo puedo configurar cada bucket con permisos, niveles de acceso. Si está protegido, si cuenta con un control de versiones, o si es obligatorio retener los datos por cierto tiempo, es decir, no los puedes borrar. Puedo definir su ciclo de vida, generar reglas de que dependiendo de cierto tiempo pasen a otro tipo de almacenamiento. Puedo monitorearlos y puedo tener información de los buckets. Bueno, ahorita tengo los insets que no tengo guardado, que no he habilitado. El bucket es uno de los elementos más útiles que existen. Los buckets se los van a encontrar en todas las nubes e inclusive se los van a encontrar en proyectos como se llama OpenStack. Que por ejemplo, es un sistema de nube, pero para on-premise. Y aquí también van a encontrarse ustedes con almacenamiento de objetos. Déjenme hacer algunas cosas. Tenemos almacenamiento de bases de datos. Y aquí tenemos 3 bases de datos principales. Cloud SQL, que no es otra cosa más que una máquina virtual que contiene MySQL, PostgreSQL y SQL Server. ¿Qué ventaja tiene? Es administrada directamente por Google. Ustedes la habilitan y usan la máquina virtual, utilizan la base de datos. ¿Cómo se configura? ¿Cómo se instala SQL, etcétera, etcétera? Es problema de Google. Ustedes pueden tener diversos tipos de configuraciones de su base de datos. Ustedes pueden tener una base de datos de alta disponibilidad que va a replicar en varias regiones. Van a tener bases de datos que van a utilizar cierto tipo de arquitecturas, las famosas, ¿cómo se llama? Master Slave, que ya por razones de política ya no se dice así. Pueden utilizar replicación, pueden utilizar servidores de solo lectura y en caso de que falle la base de datos, tomar de solo lectura. Pueden distribuir cargas a lo largo de diversas bases de datos, pero son primordialmente MySQL, Postgres y SQL Server. Ahora, si ustedes lo que quieren es una base de datos que sea de alta disponibilidad, que tenga baja latencia, que esté distribuida por todo el mundo y que aproveche toda la potencia de Google, van a utilizar Cloud Spanner. Es una base de datos SQL global y distribuida con escalabilidad horizontal, es decir, crece en el número de máquinas de unidades de cómputo que vayan a necesitar. Y es una super base de datos. Esta es como si ustedes utilizaran una base de datos y se le instalaran directamente en la infraestructura de Google. Utiliza un SQL muy parecido al de PostgreSQL. Por cierto, me falta una. Ay, ¿cómo se llama? Ahorita le ven los productos de una vez. Además de Spanner, Google nos permite
Creo que la cerré. Bueno, Google nos permite tener una base de datos PostgreSQL gigantesca, también de alta disponibilidad. Déjenme ver si está dentro de los productos. Un segundito rápido. AlloyDB. AlloyDB es un clúster para PostgreSQL. Mientras que CloudSQL lo que hace es habilitarnos un servidor de base de datos, AlloyDB me permite crear un clúster para PostgreSQL. Es una base de datos basada en PostgreSQL que está distribuida entre varios servidores. Y como ven ustedes aquí, tengo AlloyDB Only, que es una base de datos PostgreSQL que puede utilizar inclusive la infraestructura de Azure o de AWS. No hay problema, Miguel Ángel. Tenemos Firestore. Firestore es una base de datos no relacional. Es muy parecida a Mongo, pero tiene ciertas características que la hacen cumplir con los requisitos de ACID. Firestore se utiliza primordialmente para aplicaciones móviles, juegos y aplicaciones web. Tengo herramientas de almacenamiento en caché. Tengo un CDN, que es una especie bueno, es un caché, pero es un caché para HTTP, en donde yo puedo tener cierto tipo de contenido web estático. Memcached, que es memoria volátil, y Redis. Además de estos elementos, yo tengo almacenamiento todavía más potente. Tengo BigQuery, que es el que vimos en el curso pasado, que tiene su propio sistema de almacenamiento para petabytes, y Dataproc, que es un clúster basado en Hadoop, en donde yo puedo asignar un clúster de cómputo y un clúster de almacenamiento. Ya casi no se utiliza, pero vale la pena que sepan que se utiliza Dataproc para almacenamiento. Por lo general, si ustedes están trabajando con Google Cloud y particularmente por precio, ustedes van a utilizar una combinación de Dataproc, pero para procesamiento, y su Data Lake va a ser utilizado con Cloud Storage. Tenemos recursos de sistema de archivos por bloques. Cada nodo de cómputo tiene discos persistentes, tienen SSD, y tenemos Cloud Storage para un sistema de archivos en red. Y otra vez, cachés de memoria. Estos son los principales productos de almacenamiento que tiene Google Cloud Platform. ¿Hasta aquí todo bien? ¿No hay muchas dudas? Muy bien. Si nosotros queremos conectarnos a fuentes que están fuera de Google Cloud, yo puedo utilizar conexiones que pueden ser Direct Connect o que pueden ser VPN, e inclusive en el caso de BigQuery, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, en el caso de BigQuery, podemos nosotros tener conectores a cierto tipo de elementos que quedan on-premise o en otra nube.
Eso lo vamos a ver más adelante. En este momento lo que nos interesa saber es qué recursos de almacenamiento de datos tenemos en Google Cloud. Recuerden, la mayor parte de esto que estamos viendo se va a utilizar para examen. Vamos con el capítulo 3. Como yo les comentaba, que hay varias herramientas para hacer pipelines. Ya hablamos de Data Fusion, que eso no se los puedo enseñar. Ya vimos Data Prep. Ya hablamos de Data Proc. Y ahora vamos a hablar de Data Flow y Composer. Tenemos un producto dentro de Google Cloud Platform. Un segundo. Aquí dentro de análisis, que se llama Data Flow. Data Flow me permite ejecutar una aplicación en particular, una herramienta que se llama Apache Beam. Se los voy a colocar en el chat. Apache Beam es un modelo de programación de código abierto que permite definir y ejecutar pipelines de procesamiento de datos. Ofrece una abstracción que simplifica las tareas de manejar datos tanto en procesamiento por lotes, batch, como en tiempo real. Apache Beam tiene un SDK en el que ustedes pueden programar en Java, en Python, en Go y otros lenguajes. Ustedes entran a la página, aquí está la documentación, selecciono los lenguajes y tengo una SDK para Java, que por cierto Apache Beam está construido sobre Java, pero también tengo Python, tengo Go, tengo Scala, inclusive hasta en YAML y SQL. Ay, en YAML, qué horror. Yo soy fan de Python. Y entonces aquí tengo un tutorial de cómo puedo utilizar Apache Beam con Python. Tengo las referencias. Y vamos a tener 4 elementos principales. P-Collection, que es una colección de datos. P-Transform, que son una serie de funciones que me permiten transformar los datos. Pipeline, que es el conjunto de elementos dentro de un DAG que tienen colecciones y transformaciones. Tengo el runner del pipeline, que es la infraestructura en la que yo voy a ejecutar esto, y voy a tener operaciones de lectura y escritura. Esos son los principales elementos. ¿Qué características tiene Apache Beam? Los pipelines creados con Apache Beam se pueden ejecutar en runners. Es la infraestructura de Apache Beam. Y entonces tenemos un proyecto como Apache Flink, como Apache Spark y como Google Data Flow. Una de las grandes ventajas de estos pipelines es que son portables. Yo lo hago yo lo corro en Dataflow, pero no me convence y tengo mi equipo on-premise. Bueno, y genero Apache Flink y lo corro. O puedo generar un clúster de Apache Spark en AWS y corro de Apache Beam desde ahí.
¿Cuáles son las características? Apache Beam me permite generar pipelines con procesos batch, es decir, que están bien definidos, que se generan en un momento específico y que tienen un principio y fin, o streaming. Streaming significa que mis datos pueden ser un flujo continuo de datos, puede estar ligado a algún tipo de evento y no tiene un tamaño específico ni un momento específico para que ocurra el evento o para que se envíe la información. Altamente extensible, hay muchas extensiones y conectores, escalable, y esto es bien bonito, es tolerante a fallos. ¿Cuáles son sus ventajas? Simplifica el desarrollo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden escoger distintos lenguajes de programación. El código es independiente de la plataforma, otra vez es portable, muy versátil y potente, y hay una gran comunidad. La documentación de Apache Beam, particularmente para Python, está en esta liga, que es la que acabamos de ver. Los pipelines de Apache Beam se generan con DAX. Y entonces tenemos P-Collections, que son datos recolectados, son conjuntos de datos. Yo tengo una fuente, me traigo los datos y genero una colección de datos. Estos datos son con los que voy a estar trabajando a lo largo de mi canalización, de mi pipeline. Y yo puedo integrarlos o hacer la ingesta directa. Una de las ventajas que tienen los P-Collection es que son inmutables, es decir, una vez que ustedes los crean, no los pueden modificar, pero lo que sí pueden hacer es, a partir de ellos, generar modificaciones con objetos totalmente nuevos. Esto me permite tener datos consistentes. Las transformaciones o los P-Transforms son estos elementos que me permiten tomar las P-Collections, aplicarles una función o algún tipo de proceso y generar un nuevo P-Collection, pero transformado. Tenemos transformaciones de un solo elemento, es decir, cada uno de los elementos dentro de un P-Collection puede ser afectado por la transformación, o una transformación de ventana, una agregación, por ejemplo. Además de los P-Collections y los P-Transformers, yo puedo tener las fuentes, donde hago mis operaciones de lectura, mis receptores, que tengo mis operaciones de escritura, mis triggers o detonadores, que están en función de un evento, e inclusive yo puedo tener cierto tipo de flujo que no necesariamente pertenece al flujo principal de mi pipeline. Y vamos a ver un ejemplo rápido de un DAG. Eso creo que es Java. Creo que sí. Tengo datos sin filtrar. ¿Dime? ¿Perdón? ¿Me hablaste? No. No. Ah. Yo tengo un nombre de una variable que es datos sin filtrar y yo tengo una función, read from text. Le voy a decir dónde está la fuente de mis datos. Estoy diciéndole que lea de un archivo de texto y le voy a aplicar una transformación. En el texto tengo una lambda. Sí es Python. En donde a cada línea la voy a separar por cada espacio. Voy a generar para cada línea un listado de palabras. Y si no le coloco nada al split, estoy indicándole que separe la línea cada vez que se encuentre un espacio. Cada una de las líneas
corresponde a un elemento de una lista. Cuando yo hago flat map, lo que voy a tener es una sucesión constante de elementos. Lo que estoy haciendo es leer línea por línea, separo cada línea y después de separar cada línea, junto todas las líneas en una sola línea. Ahora voy a filtrarlos. Tengo la clase filter, a la cual yo le voy a aplicar una función. Y entonces de mis datos sin filtrar, voy a filtrar aquellos que tengan más de 5 caracteres. Una vez que yo termino, guardo mi resultado utilizando el write to file a data filtrada. Y entonces tenemos estos ejemplos. ¿Cómo le hace Apache Beam para trabajar con procesos basados en stream? O recuerden, yo tengo elementos, como sucede con un archivo de texto, que está muy bien delimitado y que en un momento específico puedo acceder a él, tomarlo y generar mi P-Collection. Pero ¿qué sucede si yo tengo un flujo? Es decir, no tiene un principio ni un fin definido, no tiene un momento de ocurrir específico y no tiene un tamaño predeterminado. Lo que yo tengo que hacer es definir lo que se conocen como ventanas. Para procesar datos en streaming, Apache Beam utiliza el concepto de ventanas, que no es otra cosa más que delimitar en el tiempo. Las ventanas son bloques de tiempo que agrupan elementos de un stream. Esto permite aplicar transformaciones a los datos de forma agregada, en donde se calculan promedios, sumas o conteos. Yo sé que no tiene fin, yo sé que en cierto momento voy a tener algunos datos, pero no todos los datos. ¿Cómo puedo yo particionar un stream y trabajar con los datos predefinidos del stream? A través de las ventanas. Tengo ventanas fijas, en donde yo le voy a decir, cada 5 minutos, tómame una muestra de los datos del stream. Tengo una ventana deslizante, en donde lo que voy a hacer es tomar un dato no sé, un dato de un tamaño, de una duración de 1 minuto, pero voy a hacer que se traslapen las ventanas. Y entonces es de 1 minuto, pero hago la toma cada 45 segundos. ¿Qué significa? Voy a tener ventanas de duración de 1 minuto, pero voy a tener únicamente 30 segundos de diferencia, bueno, más bien 45 segundos de diferencia con la ventana anterior. Eso que no se conoce como ventana deslizante. Se traslapan los datos. Tengo una ventana por sesión. Y entonces el usuario se loguea y a partir de ese momento empieza la sesión. Y hasta que sale el usuario, esa es mi ventana. O yo puedo definir ventanas personalizadas. Vamos a ver un ejemplo en código utilizando Python. De Apache Beam, tomo el objeto principal, que es Beam, y tengo una clase que se llama Pipeline, que es con la que yo voy a generar todo el pipeline de Apache Beam. Estos pipes son utilizados como operadores en Python. Un pipe, como sucede en Google, perdón, en Linux, en Unix, hace que la salida del primer pipe se vuelva la entrada del siguiente. Entonces tengo un pipeline original y a partir de aquí voy a ejecutar esta acción que se llama lee datos de los sensores y voy a leer de PubSub. Recuerden ustedes que hablábamos de PubSub, lo vamos a ver también la próxima semana, bueno, en 2 semanas. PubSub es un sistema que me permite suscribirme a una transmisión de datos.
Yo voy a tener un tópico que es sensores. Cada vez que haya un dato con este tópico, lo voy a cachar a través de esta función. Ya que lo caché, utilizo map, que a cada uno de los elementos le va a dar un lambda. Y hay una función que se llama parsear datos del sensor, y para cada dato le voy a aplicar esta función. Al final de cuentas, esto me va a dar un conjunto de datos. Este conjunto de datos es un P-Collection. El P-Collection se llama datos sensores. Ya que tengo datos sensores, voy a generar una ventana fija, es decir, en un tiempo específico fijo. Tengo la ventana y mi tiempo es de 60 segundos. Es decir, en un periodo de 60 segundos voy a calcular la temperatura promedio de estos 60 segundos. Y entonces para cada elemento saca la media de los datos combinados. Esto es un nuevo P-Collection que se llama medias temperatura. Viene otro elemento en el DAG que se va a llamar escribir a archivo. Y lo que voy a hacer es guardar un archivo de texto, las temperaturas medias. Y aquí tenemos los elementos que conforman mi DAG. A lo mejor yo tengo elementos que puedo procesar fuera de orden, como dice de aquí. Y entonces voy a utilizar una técnica que se conoce como watermarking. Voy a darle cierta etiqueta a un evento que ocurrió en cierto momento en el tiempo, lo voy a identificar y voy a poder combinarlo. Esto que les estoy platicando y esto que están viendo ustedes aquí está en el examen. Estudien. Y bueno, ¿qué es Dataflow? Dataflow es un servicio gestionado de Google Cloud Platform diseñado para ejecutar sus planes de datos. Lo que estoy haciendo es el código de Apache Beam, se lo aviento a Google Cloud y va a ser ejecutado a través de un runner en Dataflow. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, el procesamiento es unificado, es totalmente gestionado, yo no tengo que definir clusters, escala sin problemas, se integra con GCP y es bastante rentable. Aquí está la documentación, bueno, la página de Dataflow. No me va a dar tiempo de hablar no, sí me va a dar tiempo. Voy a hacerlo para terminar el cuarto capítulo. Me voy rapidísimo. Existe otra herramienta que me permite hacer pipelines y que también está basada en código abierto que se llama Composer. Composer tiene una gran ventaja, está hecho en Python, es bastante simple de utilizar, también utiliza operadores y hay una herramienta que se llama, Airflow es el proyecto y Composer es el servicio de Google Cloud que ejecuta Apache Airflow. Los flujos de trabajo son código en Python. Es diseñado para crear DAGs, es altamente extensible, tiene una interfaz de usuario relativamente amigable y puede escalar. Gracias, Jorge. Apache Airflow es un sistema que me permite generar workflows de lo que sea. Está hecho en Python
Y al final de cuentas, ustedes pueden utilizar datos, pueden trabajar con procesos, pueden hacer operaciones de lectura y escritura, pueden hacer operaciones de analítica. Realmente, Airflow lo pueden utilizar prácticamente para cualquier cosa que implique un workflow. Airflow se utiliza primordialmente para datos. Airflow es un orquestador de pipeline de datos. Si existen pipelines que involucran múltiples pasos y decisiones a partir de los datos, podemos utilizar Airflow. ¿Cuál es la diferencia entre Beam y Airflow? Beam es un DAG que tiene que ejecutarse prácticamente lineal. Es una sucesión de pasos que sí se pueden bifurcar, que pueden irse para otros lados, pero al final de cuentas llegan a un elemento. Airflow me permite generar una lógica para el workflow. Y entonces yo puedo tomar decisiones dependiendo de qué es lo que está ocurriendo con los datos. Me permite automatizar procesos, me permite monitorear. Este es el sitio oficial de Airflow. La documentación es buenísima. Aquí hay algunos pantallazos de los DAGs. Yo puedo tener múltiples DAGs que puedo ejecutar en cierto momento o ejecutarlos al momento. Puedo tener DAGs activos o pausados. Puedo ver el estado que tiene, si están en ejecución o fallaron. Y puedo habilitarlos y deshabilitarlos. Puedo ver cómo el clúster, obviamente tiene que haber un clúster relacionado con Airflow, me permite ver cómo se comporta el clúster de las máquinas que están ejecutando mis trabajos. Inclusive puedo ver cómo se generan los datos y a dónde van. Las visualizaciones son muy buenas en Apache Airflow. Por cierto, Javier, si estás por ahí, ya di un curso de Apache Airflow, creo que fue el año pasado, no estoy seguro. Ojalá ya esté dentro de los videos. ¿Cómo se hace un DAG? Bueno, primero importo las librerías, las bibliotecas, de hecho. En este caso, DAG es la clase base para hacer mi pipeline. Tengo operadores para Airflow. Y, por ejemplo, aquí yo tengo una conexión, que es un proveedor. Me voy a conectar con BigQuery. Tengo algunos argumentos de definición, quién es el dueño, cuándo va a iniciar, si depende de algún elemento del pasado, en caso de que haya algún tipo de mensaje a dónde se envía. Y fíjense, en caso de falla, se envía correo, en caso de que se vuelva a intentar, envía correo. Al final de cuentas, configuro cómo se va a ejecutar el DAG. Voy a generar un objeto DAG instanciando la clase DAG. Se va a llamar mi DAG, mis argumentos por defecto, la descripción y cada cuándo voy a ejecutar el DAG. Recuerden, otra de las diferencias entre Beam y Apache Airflow es que Beam puede utilizar streams y puede utilizar batch y Airflow solamente puede utilizar procesos batch. Aquí, por ejemplo, voy a extraer datos, genero una función, voy a generar un operador, la tarea se llama extraer datos. Aquí tengo una función que se llama extraer datos y pertenece al DAG, al objeto DAG. Yo aquí genero los datos en BigQuery, no tiene nada, aquí los lo tendría que añadir código. Defino mi operador. BigQuery, como ustedes saben, utiliza SQL.
Tengo aquí un query y lo mando al DAC. Estoy obteniendo los datos. Todo esto es extraer datos. Tengo dos funciones, extraer datos y otra es cargar datos. Extraer datos se ejecuta primero y luego cargar datos en BigQuery. Vamos a ver el ejemplo completo. Otra vez, la configuración, instancio mi DAG, extraigo los datos de alguna fuente. Esta función está ligada al objeto DAG y cargo los datos en BigQuery, insert into, y esto está ligado a mi DAG. Esto es el DAG simplificado. Esta es una operación de EL, extraer y cargar. Yo puedo hacer esto tan complicado como lo quieras, lo consideré, e inclusive colocar decisiones lógicas. Esto de aquí lo puedo hacer en Composer. Composer es un runner de Enflow que está hecho en GCP, que me permite hacer ETLs y que tiene una gran integración con todos los elementos de Google Cloud. Es escalable, es seguro, es monitoreable y me permite tener entornos actualizados. Sí, me dio tiempo. Va de nuevo. Para hacer los pipelines, puedo utilizar Dataproc, que no es otra cosa más que un clúster en donde yo me voy a encargar de programar como si fuera Hadoop. Tengo Dataprep, que es una herramienta externa a Google Cloud que me permite hacer una ingesta y unos pipelines simplificados de manera gráfica. Tengo DataFusion, que esa sí es una herramienta de Google para hacer integración primordialmente. Tengo, tengo Dataflow para implementar Apache Beam y tener procesos tanto batch como stream. Y tengo Composer, que me permite utilizar procesos batch con Airflow. Estas son las herramientas principales para generar pipelines dentro de Google Cloud. ¿Hasta aquí todo claro? Y vámonos rápido, ya para terminar. Denme un segundo, ¿dónde está? Aquí está. Al Learning Path. La mayor parte de las actividades de los módulos de este path están relacionadas primordialmente con Airflow. Tenemos la preparación, la introducción que es Big Data y Machine Learning. Esto es BigQuery. La memorización de Data Lakehouse es BigQuery. Si ustedes entran al curso, algo pasa, porque no, algo ocurre aquí. Ahí está. Los temas hablan de un Data Lake y hablan de un Data Warehouse. Si ustedes se fijan en el Data Warehouse, habla de BigQuery.
Sí, y si aquí estamos en el Data Lake, habla de Cloud Storage. Este es el primer módulo, la primera actividad. Bueno, la tercera actividad. Y no me regreso. Entonces tenemos la modernización. Esto es BigQuery. 4. Construyendo pipelines en batch. Si yo inicio el curso, vamos a ver Dataproc, vamos a ver Dataflow, vamos a ver DataFusion y Composer. Y entonces, este es un módulo de procesos en batch con estas herramientas que les acabo de decir. Vamos con el quinto. Ahora vamos a hablar de streaming. Al hablar de streaming, entonces ya no podemos hablar de Composer, por ejemplo. Y entonces hablamos de Dataflow. Todo esto es Dataflow. Me quedan 10 minutos, entonces los voy a ver. Entonces tenemos este batch, que estamos hablando de la gran cantidad de elementos. Dataproc, Dataflow, Composer, creo que hasta DataFusion. Streams, en donde estamos hablando exclusivamente de Dataflow. Aquí tenemos herramientas de analítica y machine learning. Aquí vamos a hablar de Vertex AI, vamos a hablar de BigQuery, y vamos a hablar de todas las APIs de inteligencia artificial y de machine learning. Entonces tenemos analítica de Big Data utilizando notebooks, que es una notebook. Cómo se utiliza con BigQuery en Vertex AI. Cómo genero yo pipelines de machine learning, que es lo que es MLOps. Cómo hacer machine learning con BigQuery, que es lo que quedó pendiente del último curso. Utilizar AutoML, que es una biblioteca que ya contiene patrones de machine learning para visión, para lenguaje natural, para generar de tablas. Y aquí tenemos una especialización en Dataflow. Si ustedes se fijan, tenemos 3 actividades dedicadas exclusivamente a Dataflow. Y ahí es en donde viene el chiste. En Gentera estamos utilizando primordialmente Composer. ¿Para qué voy a estudiar 3 módulos de Dataflow si nunca los voy a utilizar? Lo único que necesitan ustedes es conocer las bases de Dataflow, pero no tienen que aventarse 3 módulos de Dataflow. Si ustedes quieren trabajar datos para generar datasets de Machine Learning,
pueden utilizar este curso de aquí. Y aquí tenemos talleres. No, perdón. Si quieren saber más sobre BigQuery está aquí. Si quieren trabajar más con modelos de Machine Learning con BigQuery, lo tenemos acá. O podemos trabajar con DataMesh y Dataplex, que esto es gobernanza y linaje de datos. Si ustedes quieren pasar el examen, les recomiendo al final 1, les recomiendo 2, 3, 4, 5, 6, 10 y 10. Con 10 ya la hacen. Si quieren especializarse, aviéntense todo el PAT. Y pruébense. No, Cristian, yo estoy dando por sentado de que ya tienes experiencia. Si no sabes nada de nada, entonces tienes que llevar todo el PAT. Si tú ya tienes experiencia, ya sabes cómo funciona Apache Beam, ya sabes cómo funciona Apache Airflow, si ya tienes experiencia usando BigQuery, BigQuery, si ya tienes las bases de Machine Learning, bueno, pues vete al 2. Pero si necesitas desde el principio conocer de qué se trata esto, aviéntate toda la ruta y al final, Preparing for your Professional Data Engineer Journey. Este es el que los prepara para el examen. ¿Ok? Bueno, pues con esto terminamos. Yo voy a estar de vacaciones la próxima semana, entonces por favor esperen noticias. A lo mejor, Cristian, te va a tocar a ti, pero no estoy seguro. Y si no, pues no vamos a tener sesión la próxima semana y la tendremos el siguiente miércoles, ¿ok? Sería nuestra última sesión y estaríamos hablando de PubSub, estaríamos repasando BigQuery, hablaríamos un poquito de lo que es gobernanza de datos. Cierto, el miércoles es festivo. Tienes toda la razón. Entonces nos vemos dentro de 2 semanas. Muchísimas gracias.